Y ahora vamos a conectarnos con Javier Monterroso, consultor político, nos acompaña desde Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos, Javier. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Javier, bueno, hemos visto cómo Arévalo llegó a la presidencia, pero esto luego de una primera vuelta en el que nos sorprendió a todos porque no estaban las intenciones de voto. ¿Quién es Bernardo Arévalo y cómo llega a la presidencia? Bueno, Bernardo Arévalo, en primer lugar hay que decir que es hijo de el que es considerado hasta ahora uno de los mejores presidentes de Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo, que gobernó Guatemala entre 1945 y 1951. Bernardo, como tal, es un sociólogo, ha trabajado en organizaciones internacionales de cooperación, ha sido embajador de Guatemala en Israel, embajador de Guatemala en otros países europeos, pero es un diputado actualmente en el Congreso de la República y es fundador del movimiento Semilla. Él llega precisamente porque el sistema judicial guatemalteco, el sistema electoral es altamente judicializado y por cuestiones judiciales descartaron a 3 candidatos fuertes. Entonces podemos decir que él llega casi por descarte a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, pues todas las encuestas mencionaron esta diferencia tan grande que hubo entre Bernardo Arévalo y Sandra Torres. Hay que recordar que Sandra Torres es la tercera elección que pierde en segunda vuelta, segunda elección. Javier, pero también hemos visto no solo eso que mencionábamos sobre los otros candidatos en la primera vuelta, sino también hemos visto una pugna entre el partido de Bernardo Arévalo, el partido Semilla, y el Poder Judicial. ¿Qué está sucediendo? Porque se esperaba que luego de conocerse los resultados, esta lucha iba a continuar. ¿Qué esperamos? Efectivamente, esta lucha entre el Poder Judicial, especialmente entre el Ministerio Público y el partido Semilla, parece que va a continuar. Ya el Ministerio Público ha anunciado que a partir del día de hoy, un día después de las elecciones, va a continuar con la persecución judicial del partido Semilla. Algunos han calificado esta persecución judicial como un ejemplo más de lawfare, el fenómeno judicial que ha afectado a muchos países de América Latina. Lo cierto es que todavía no está claro las implicaciones que esto puede tener para el gobierno de Bernardo Arévalo. Un escenario, el más probable, es que el Ministerio Público y el organismo judicial sigan los procesos judiciales contra el partido Semilla, que cancelen el partido, que algunos de sus miembros sean acusados penalmente, que algunos diputados no puedan tomar posesión de sus cargos, pero que Bernardo Arévalo sí va a tomar posesión como presidente. Esto implicaría que Bernardo Arévalo, que ya de por sí tiene una debilidad muy grande en el Congreso de la República, pues solamente logró obtener 23 escaños de un total de 160, ¿verdad? Solo con 23 escaños tiene muchas dificultades. ¿Y se le hará cuesta arriba luchar contra la corrupción, que ha sido su bandera durante la campaña? Sí, está muy limitado en cuanto a qué puede luchar contra la corrupción desde el Poder Ejecutivo. Únicamente su plan de campaña en el tema de corrupción contempla en primer lugar presentar denuncias penales, pero estas denuncias penales tienen que pasar por el Ministerio Público, tienen que pasar por el Poder Judicial, y ese escenario es donde Bernardo Arévalo tiene sus principales opositores. Entonces, tanto en el Congreso de la República como en el Poder Judicial, como parte del sector privado organizado, está en contra del gobierno de Bernardo Arévalo. Va a tener una gran debilidad. Algunos ya lo comparan con un gobierno como el que tiene Petro en Colombia o Gabriel Boric en Chile, donde no logran impulsar su agenda prevista. Y en el caso de la agenda anticorrupción, pues esta depende principalmente del Ministerio Público, no del Poder Ejecutivo. Un gran reto que se le presentará entonces a Guatemala y el gobierno de Bernardo Arévalo. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Un gusto como siempre. Javier Monterroso nos acompañaba desde Guatemala. Debemos hacer una segunda pausa en Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos con más.